Hola, somos Adur, Miquel e Íñigo y vamos a explicar tres esquemas de fuentes de alimentación regulada y estabilizada. Ahora os vamos a explicar el primer esquema. El condensador disminuye el rizado. La tensión en la carga está en paralelo con el potenciómetro y dos resistencias. A menor resistencia del potenciómetro, mayor intensidad llega a la base del transistor. Entonces, la caída de tensión es menor en el transistor y menor en la carga. A mayor resistencia del potenciómetro, llega menos intensidad al transistor, y la diferencia de tensión es mayor tanto en el transistor como en la carga. El par Darlington nos aumenta la corriente que le entra por la base en un factor beta igual a 10.000, y tendremos una caída de tensión de 1,4 voltios. En esta configuración no tenemos una protección contra sobreintensidades, con lo que si la intensidad aumenta, seguirá aumentando por el par Darlington indefinidamente. Este es el segundo esquema, limitador de corriente constante. El transistor 1 es el que se encarga de regular la tensión de la carga según el posicionamiento del potenciómetro. Luego, la resistencia 2 sirve para no quemar el diodo Zener y limitar la corriente, y la resistencia 1 para limitar la corriente en la base del transistor 2. Cuando éste incrementa la corriente de salida, la caída de tensión de la resistencia aumenta proporcionalmente a la corriente. Cuando la resistencia alcanza la tensión de base emisor, 0,7 voltios, del transistor 3, este empieza a conducir, absorbiendo parte de la corriente de base del transistor 2. Entonces, la corriente de base se ve reducida y la corriente del colector también, y así se limita la corriente de salida. Este es el tercer y último esquema, limitador de corriente regresiva. Para corrientes de salida pequeñas, la tensión en la entrada de la resistencia 3 y la tensión de salida es prácticamente igual, y la tensión en la resistencia 10 es menor que estas dos. En esta situación, el transistor 3 no conducirá y la tensión de salida se mantiene constante. Si aumenta la corriente de salida, la caída de tensión en la resistencia 3 aumentará, y conseguimos que la tensión de entrada de la resistencia 3 y la de la resistencia 10 aumente hasta que el transistor 3 conduzca. Con esto conseguimos que la parte de la corriente de base del transistor 2 se vaya por el colector del transistor 3. De esta forma, logramos que la corriente de salida disminuya. Por lo tanto, logramos que la corriente a la salida esté limitada. Con esta configuración se mejora el área de operación segura respecto al circuito de corriente constante, disipa mejor la potencia y se puede usar un transistor más pequeño.